Mi nombre es Ana Carolina. Primero voy a mencionar las propiedades de los hidrocarburos. Sus propiedades físicas son que el punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el tamaño del alcano. La densidad aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño y son insolubles en agua. Sus propiedades químicas son que son combustibles, es decir, todos los hidrocarburos pueden llegar a la oxidación completa. Tienen pirólisis. Al exponer a los alcanos a un calor de 800 grados puede descomponerse formando alquenos e hidrógeno libre. También halogenación. Bajo la presión de luz, con rayos ultravioletas, los alcanos reaccionan junto a los halógenos produciendo derivados de los halógenos. Ahora voy a mencionar las propiedades del agua. Sus propiedades físicas son que es incolora, sus estados físicos son líquido, sólido y gaseoso, es insípida e inodora también. Su densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Su punto de congelación es de 0 grados centígrados, su punto de ebullición de 100 grados centígrados, su presión crítica de 217.5 atmósferas y su temperatura crítica es de 374 grados centígrados. Sus características químicas son que el agua químicamente pura es un líquido inodoro e insípido, incoloro y transparente en capas de poco espesor. Toma color azul cuando se mira a través de espesores de 6 y 8 metros porque absorbe las radiaciones rojas. Bueno, ¿por qué el agua y el petróleo no se mezclan? Esto sucede porque sus moléculas tienen polaridades opuestas, lo que hace que no exista una atracción entre ellas. Esto es decir, son insolubles. El agua posee moléculas positivas y negativas, mientras que el petróleo tiene una polaridad nula, por lo que las moléculas de agua y aceite no se atraen. Esto se conoce como insolubilidad. Además de que el petróleo es menos denso y esto hace que flote en el agua. ¿Qué es lo que sucede? Que este hidrocarburo se extiende inmediatamente por la superficie del mar. Al aumentar el área de donde está vertido esto, la tasa de evaporación aumenta, pero la velocidad y extensión de la evaporación varía dependiendo de su composición. Los hidrocarburos de poca densidad se evaporan con gran rapidez, mientras que los más pesados más lentamente. Mientras más altas sean las temperaturas y la velocidad del viento, más rápido se evapora el petróleo, ya que el petróleo evaporado es descompuesto por fotooxidación en la atmósfera. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que provienen de la descomposición y transformación de animales y plantas que existieron hace millones de años. Los hidrocarburos se presentan en dos formas. Se puede encontrar en su forma líquida, la cual la conocemos como petróleo, o gaseosa, también conocida como gas natural. Los hidrocarburos sirven también como fuente de energía. Además, podemos encontrarlos en productos tales como medicinas, plásticos, pintura y textiles. ¿Cuáles son las estructuras moleculares de los hidrocarburos? El primero que podemos encontrar es el metano, el cual es el hidrocarburo más sencillo que existe, ya que solo cuenta con 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono que están unidos por enlaces covalentes. El metano se puede encontrar en el gas a temperaturas y presiones normales. El siguiente que podemos encontrar es el butano, el cual forma parte de la familia de los alcanos, formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Su fórmula semidesarrollada es CH3, CH2, CH2, CH3. También es conocida como N-butano. El siguiente que podemos encontrar es el hexano, el cual es un hidrocarburo alifático, alcano, lineal y altamente dinámico con 6 átomos de carbono. Todos sus enlaces CH son de baja polaridad, por ende, la molécula carece de momento dipolar. Cabe recalcar que es un compuesto altamente flameable y su fórmula semidesarrollada es C6H14. El último que pudimos analizar es el benceno, el cual es un compuesto orgánico y uno de los hidrocarburos aromáticos más simples de todos. Su relación entre carbono e hidrógeno es igual a 1, es decir, que por cada carbono hay un hidrógeno enlazado a este. Su fórmula semidesarrollada es C6H6.
cuáles son las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas. Bueno, como ya sabemos, aquí las dos sustancias que están reaccionando son el petróleo y el agua. Bueno, empecemos por el agua. El agua está conformada por varias moléculas de H2O, las cuales están unidas o están siendo atraídas por puentes de hidrógeno. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno son fuerzas capaces de atraer moléculas que posean un átomo de hidrógeno y aparte que posean un átomo pequeño muy electronegativo, como podría ser en este caso 3, el nitrógeno, el fósforo y el oxígeno. Okay. Al juntarse así, la molécula se considera una molécula polar, por lo tanto solo se va a juntar con aquellas moléculas que sean polares. Okay. Nos vamos al petróleo. El petróleo es un compuesto, está compuesto o formado de varios compuestos, valga la redundancia. Okay. Es una sustancia que está formada por varios compuestos. Okay. Estos compuestos a su vez se forman de principalmente dos elementos, dos átomos, que son el átomo de hidrógeno y el átomo de carbono. Okay. Por esto mismo, el petróleo se considera un compuesto, una sustancia apolar o no polar. ¿Qué significa? Que entonces, si tenemos un recipiente con agua y queremos intentar mezclar el agua junto con petróleo, lo que va a suceder es que debido a la densidad del petróleo, el petróleo tiende a subir y el agua se va a permanecer en la parte de abajo. Dentro de este experimento ocurre un fenómeno muy curioso, el cual es que si tienes el petróleo, como ya mencioné, el agua se queda abajo y el petróleo en la parte superior. Pero al momento de que agitas o mezclas esta sustancia o esta mezcla, lo que genera es que los puentes de hidrógeno que unen a un átomo de H2O junto con otro se rompen. Al momento de romperse, el petróleo es capaz de penetrar por esas rupturas de los puentes de hidrógeno, lo que puede llegar a mezclarse un poco. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que sucede es que los puentes de hidrógeno se vuelven a unir y expulsan toda aquella sustancia que entró a través de ellos, en este caso el petróleo. Lo que sucede es que los expulsa, pero lo vuelve a mandar al lugar de donde volvió. En este caso, lo manda de nuevo a la superficie. El método de separación que escogimos para esta situación es el que nos pareció más útil entre los distintos los que investigamos. Este se llama método de redes, que consiste en largas mallas que flotan sobre la superficie y cuelgan por debajo del mar para intentar contener la marea negra y evitar la propagación. Al estar parte del crudo contenido por las redes puede ser succionado hacia tanques de contención. También se emplean barcazas y remolcadores. Todo esto se puede debido a las características del petróleo y del agua que mencionamos anteriormente. Son su densidad y algunas otras. Bueno, el agua debe tener ciertas características para que se pueda considerar potable. En función de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, para que el agua sea potable, debe de tener las siguientes características. Debe ser limpia y segura, tanto en su uso como en su consumo. Debe ser incolora, inodora, insípida, libre de elementos de suspensión, es decir, no debería tener nada que pueda generar turbidez. No debe tener contaminantes orgánicos como pesticidas, metales pesados y elementos radiactivos. Debe tener una determinada proporción de gases y sales inorgánicas disueltas y no debe tener microorganismos patógenos. Los derrames de petróleo en cuerpo de agua es algo que ha sucedido desde hace mucho tiempo y siempre ha tenido efectos negativos tanto como para la fauna, la flora y los seres humanos. Los hidrocarburos, por lo que está compuesto el petróleo, tienen cierto grado de toxicidad y características químicas y físicas que hacen que esto pase. Es tan difícil como tardado remover un derrame de petróleo de un cuerpo de agua y los métodos que existen no son del todo efectivos,
ya que no se desaparece completamente y no se pueden revertir los daños ya hechos. Los daños ocurren debido a que las manchas negras que se forman en el agua impiden que la luz llegue a las plantas que viven debajo del agua, lo cual dificulta la fotosíntesis y bloquea el desarrollo. Al disminuir la cantidad de plantas se reduce el aporte de oxígeno, lo que provoca que muchos organismos mueran por asfixia. Las algas, como base de la cadena alimenticia, son esenciales para la vida en el ecosistema, y como ya sabemos, limpiar esas manchas tarda muchísimo, por lo que por un largo periodo de tiempo, cuando los peces mueren, flotan en el agua atrayendo a los animales y quienes los consumen se intoxican con los hidrocarburos que contiene el petróleo. Las aves son uno de los animales más vulnerables para esto. El petróleo se pega en sus plumas, corriendo el peligro de hundirse al no poder volar. Las plumas están naturalmente cubiertas por una capa de aceite que las impermeabiliza. Sin embargo, el petróleo disuelve esta capa protectora. Por lo tanto, pierden su capacidad de aislarse del agua, arriesgándose a morir por hipotermia. Además, al intentar limpiarse, ingieren grandes cantidades de hidrocarburos y se envenenan. El petróleo también se impregna en las plantas de los bosques y matorrales, dejando a los animales sin lugar para refugiarse ni alimentarse. Como ya se explicó, la intoxicación por hidrocarburos se suele extender por medio de la cadena alimenticia hasta llegar a los seres humanos, ya que no solo son animales los que comen animales intoxicados, sino también nosotros. En el caso de las comunidades que viven cerca de los ríos, el río es casi su única fuente de agua potable. Beben del río, cocinan con el agua del río, se bañan y lavan del río. Además, los peces suelen ser su única fuente diaria de proteína. No creemos que se ha respetado su derecho al agua. Precisamente uno de los grandes inconvenientes para la comunidad del Caso, específicamente hablando de Cadereyta, fue que esta comunidad usaba este río para sus actividades esenciales. El río se utilizaba para el riego de sus naranjales y campos de hortizales distribuidos en miles de hectáreas. Del río San Juan también bebe su ganado, y las norias son la fuente de abastecimiento doméstico. Sobre el derecho a un medio ambiente sano, también fue violado, ya que, como se ha mencionado anteriormente, los hidrocarburos crean un gran impacto ambiental, no solo en el agua del río, sino en todo el ecosistema, afectando así la salubridad del mismo.